2 de octubre del 68 nunca se olvida. Pero, ¿qué hubiese pasado si el movimiento juvenil de esa época hubiese alcanzado sus objetivos? ¿Cuáles creen ustedes que serían los cambios que estuviéramos viviendo hoy en día en México? ¿Qué México tendríamos si ese movimiento hubiese alcanzado sus objetivos? Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Bueno, antes que nada, Ángel, bienvenido. Fran, bienvenida. Aquí hipotéticamente hablando. Creo que es una pregunta que da para mucho, da corda para mucho. ¿Por qué? Porque los ciclos políticos se dan, digamos, como su nombre lo dice, son cíclicos, ¿okay? Entonces se presentan y van poco a poco uniendo. En esa época, en los años 70, había un marcado movimiento hacia la izquierda, ¿okay? Que posteriormente, hacia los años 90, giró hacia la derecha con la cuestión del liberalismo, el neoliberalismo. Entonces, yo creo que sí, probablemente, si el movimiento estudiantil hubiese sido exitoso y no hubiese pasado por la historia que ya todos conocemos, muy probablemente las cosas, a mi parecer, hubiesen seguido iguales, ¿okay? Desde el punto de vista, no solamente es algo que sucedió en la Ciudad de México, es algo que incluso vivimos aquí en Yucatán, porque hubo un movimiento estudiantil muy similar, también con sus víctimas, pero yo considero que tal vez el rumbo de la historia o de la economía mundial hubiese virado a nuestro país nuevamente hacia las economías de derecha, en mi opinión, ¿okay? Sí, porque en el trasfondo sí, pues eran rojos, ¿no? Sí tenían esas intenciones socialistas muy, muy marcadas. Actualmente estamos viviendo un sistema de gobierno pues con inclinaciones de izquierda también. Entonces yo no sé si se hubiese adelantado esta época o incluso ya hubiésemos desechado este sistema socialista si en el 68 se hubiese instaurado en el país. Definitivamente el gobierno en el poder en esa época, que era el PRI, pues sí, le tuvo miedo a los jóvenes, le tuvo miedo a los movimientos, y no solo fue la represión militar hacia el movimiento juvenil, sino posterior alrededor la represión de movimientos culturales. Dejó de existir el rock, estaba prohibido el rock en México, incluso expresiones culturales de pintura, música, que mostraran alguno de estos movimientos, definitivamente para el gobierno no eran agradables. Pero entonces, algo de lo sí, que tú estás diciendo en ese sentido, a mi punto de vista, sí ayudó mucho este movimiento, sí dejó una marca, una huella en todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, porque quienes no vivimos en esa época también sabemos esa historia y también la hemos platicado y también hemos estudiado un poco de lo que es, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que sí dejó una huella, sí dejó, obviamente, abrirnos a otras oportunidades. Ahora, la pregunta sería si estamos lejos de que eso pudiera volver a pasar, porque ya lo demostraron una vez y ya a lo largo, después del 68, vienen muchas historias de estudiantes que han levantado la voz, que no se han quedado callados. Vemos que eran varias universidades y también en este sentido se han unido muchas universidades para protestar en contra de lo que tú quieras, a favor de las mujeres, de la matanza, de quienes pues hacen feminicidio. Entonces todo este movimiento yo creo que dio un impulso a que más pues que la sociedad voltee a ver y decir, oye, sí podemos alzar la voz, ¿no? Sí, hay una cosa que, bien como dices, Fran, todo creo que movimiento lleva o siempre tiene que ir abanderado a lo mejor de un ejemplo, ¿no? Anteriormente, pues en México siempre han habido movimientos sociales, o sea, nunca hemos estado así en paz, o sea, hemos tenido revoluciones o independencias o 20,000 cosas, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, creo que es de las primeras veces que se tiene documentado
donde son los jóvenes los que lideran, o sea, y no solamente los jóvenes, sino que en las anteriores revueltas que habían habido en el país, habían sido revueltas siempre lideradas o por líderes religiosos o por líderes militares, pero pocas veces por estudiantes universitarios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que ya eran personas que tenían conocimiento de las cosas, que tenían ya las bases para exigir algo, o sea, situaciones más justas, y esto es lo distinto, ¿no? Lo que llama la atención, pero obviamente al calor de todo lo que estaba pasando con el vecino del norte y con el vecino del otro lado del charco, pues habían muchas presiones, yo creo, de tratar de reprimir todos los puntos rojos que pudieran crecer, porque hubieron varios que crecieron en esos años en Latinoamérica. Entonces había esa como que consigna tal vez, ¿no? De aplacar todo esto, y pues desafortunadamente aquí acabó en tragedia. Y además, si hoy en día sigue siendo la UNAM la máxima casa de estudios, pero se atentaban contra muchos de los derechos en ese entonces. O sea, parte del movimiento era que los derechos intelectuales se estaban rezagando nuevamente. Las clases más desprotegidas no estaban teniendo acceso a estos premios académicos, a este acceso a la ciencia y tecnología. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo algo similar. O sea, no todos pueden acceder a estos famosos SNI para ir subiendo su grado de investigación, y ahí se atentaba contra la ciencia y tecnología, y fue uno de los reclamos, ¿no? Y por eso la UNAM pues sigue siendo lo que hasta hoy en día es. Si no hubiese existido ese movimiento, si hubiesen levantado los universitarios en esa época, yo creo que si México tiene un atraso de 70 años en tecnología, imagínate, si no hubiese existido el movimiento del 68, estaríamos escribiendo con piedras, y no lo sé qué tan atrasados estaríamos. Pero qué diferente hubiera sido también que, por ejemplo, el presidente en turno, que las autoridades hubieran escuchado este movimiento. Estaríamos hablando tal vez de otro tipo de México. Al final de cuentas, no en la misma magnitud, pero sí sigue habiendo, yo considero, esa represión hacia muchos sectores que hoy por hoy tenemos, tanto a los estudiantes como a los profesionistas, incluso a los medios de comunicación, ¿no? Son temas que de verdad queremos avanzar, pero damos 1 para adelante y 3 para atrás. Sí, esto que comentas de cómo se reprimió en ese momento, allá era draconiano, es silenciar literalmente, pero eso es lo que vemos que no ha cambiado mucho en México. O sea, México es de los países más peligrosos donde se usa un micrófono y uno se pone a hablar, o uno pone a escribirse o a dar una opinión, porque, o sea, cuántos periodistas, cuántos investigadores que hacen periodismo y investigación, pues desafortunadamente ya no están aquí para contarlo. Entonces, tal vez esta situación, y ahí lo curioso es que ahí no dependió o no depende tanto del color, porque ha habido el PRI, ha habido el PAN, ahorita está Morena, y en los otros gobiernos ha sido una situación que siempre la persona que señala, la persona que muestra con datos crudos cuáles son las situaciones y exige, que incomoda, exactamente la palabra, que incomoda, es silenciada. Entonces, si es como que da mucho a qué pensar. En esa situación pues él estaba saliendo de control, y pues México tenía que poner un alto porque tenía los Juegos Olímpicos, creo que por venir, y no podían permitirse que los vecinos vieran que hay problemas en casa, ¿no? Pero también yo creo que frenó mucho. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos movimientos feministas, y es una deuda histórica que tenemos los mexicanos con todas las mujeres en relación a la violencia, en relación a la igualdad, la equidad, que ocupen mejores puestos, etcétera, etcétera. Y creo que el movimiento del 68 por ahí también enarbolaba esta bandera de la igualdad, pero ahí sí se frenó un poquito. Si hubiese alcanzado, porque al final el gobierno, como siempre, no le gusta perder. ¿Y qué fue lo que hizo? Un acuerdo, ¿no? Bueno, te doy esto. Llegaron a acuerdos con los líderes estudiantiles, con los pocos líderes que quedaron, porque fueron muchísimos los que murieron, y se frenó bastante sobre la igualdad. O sea, cuántas
investigadoras otra vez se quedaron rezagadas y hasta apenas unas décadas atrás es en que ya las mujeres tienen acceso a estar frente a un micrófono, a la investigación, la ciencia, etcétera, ¿no? Y eso, si se hubiesen logrado en plenitud los objetivos, tendríamos un México muy distinto, ya no tendríamos estas marchas de feminismo, de machismo. Creo que ahora sí tendríamos una convivencia pues un poquito mejor. Sí, pero de lo que dices, o sea, esto hablamos del 68, de qué hubiera pasado y apenas nos guste o si sean apartidistas o de cualquier clase o postura política, hasta este año 2024 logramos tener a una mujer presidenta al final de cuentas. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para lograr que una mujer se subiera y asumiera este puesto que en su momento también era pensado exclusivamente para los hombres? Sí. Ahora, esto que comentas, Ángel, acerca de la deuda histórica con el feminismo, es una cosa curiosa porque cuando en el 68 estábamos viendo aquí esta situación guiada por intelectuales, todo, en Estados Unidos estaban ocurriendo situaciones similares, pero igual por la ley. Ahí era distinto porque se estaba peleando más por la cuestión de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades negras, bueno, y unos años después incluso empieza la lucha a favor de los derechos de las personas homosexuales. Entonces, toda esta cuestión que viene, ¿no? O sea, son corrientes, como comentaba, que se dan como que por oleadas. O sea, es una corriente de pensamiento que llegó, que movió, desafortunadamente se aporreó con la pared, ¿okay? O los aporrearon más bien, y ahí quedó. ¿Llegaron a haber algunos acuerdos y algunos avances? Sí, pero no lo suficientes. O sea, quedaron siempre a deber. ¿Por qué? Porque pues siempre el que ejercía el poder, ese entonces hegemonía de autoritarismo, pues decía, no, te permito hasta aquí y no más, ¿no? Cosa que cuando probamos luego gobiernos de derecha un poquito más liberales, una derecha más liberal, cuando vino el gobierno de Fox, que no nos podíamos imaginar. Yo me acuerdo el programa que pasaban del Privilegio de Mandar, donde había una parodia directa de todas las cosas, ¿qué? Y no solamente los parodiaron ahí, habían parodias en peluches, habían parodias en 1000 cosas, que yo me acuerdo que fue hasta icónico ese chiste del Loco Valdés, cuando llegó a decir el Golfo de México, sí. Y lo sacaron, y era una cosa terrible. Entonces, esa apertura que hubo a los medios de comunicación en el año 2000 hacia allí, y no solo en los medios de comunicación, incluso en las comunidades estudiantiles, que las vimos pues tranquilas, trabajando y evolucionando bien, y luego de repente, unos años después, otra vez todo se va para atrás. Y es corrientes, o sea, esto mismo... Son los ciclos de los que hablabas. Son los ciclos, o sea, que en España pasó hace unos años y en España ya se están dando cuenta que no funciona y están otra vez regresando. En Argentina fue drástico el cambio. Pero ¿cuántos años también tuvieron que pasar para que pudieran reaccionar? O sea, por llamarla así y decir, bueno, no nos conviene esto y vamos a regresar a lo que, como dicen, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero en ese sentido sí yo creo mucho que si hoy por hoy ese movimiento hubiera dado frutos, hubiera culminado, no como terminó, pues sí estaremos hablando de un México distinto, pero tal vez lo que decías, ese ciclo de probar nuevo y regresar a lo viejo, probar nuevo y regresar a lo viejo. Sí, porque así hemos estado, ¿no? En el caso de México, ¿no? O en el caso de Yucatán, después de la independencia, luego igual acá en Valladolid tuvieron algunos movimientos, la guerra de castas, luego con Carrillo Puerto, que también hubo ahí un levantamiento, lo del 68 en la Ciudad de México, aquí con Efraín Calderón el Charras, igual aquí en la UNAM, en la UADY. Entonces como que siempre ha habido estos movimientos, ¿no? Y no podemos olvidar hace unos años Ayotzinapa, que está... pues lamentablemente ya se dio el carpetazo con Ayotzinapa. Entonces yo pienso que cada determinado tiempo los jóvenes se animan, como que nosotros los adultos de pronto como que ya tenemos nuestras reservas, o tal vez porque ya estamos acomodados o porque ya vamos de salida también, pero siempre a veces los jóvenes, en mi caso porque me duele la rodilla. pero hablamos igual de jóvenes, la realidad, jóvenes que les cuesta trabajo luchar, como que se conforman, como que... Pero es eso también que dices, porque al final de cuentas son generaciones totalmente diferentes. Hoy por hoy, con el respeto de todos los jóvenes, sí veo muchos jóvenes que están en el... Bueno,
pues esto me tocó vivir y ya, ¿no? Entonces al final, no sé si en estos tiempos podría darse un movimiento a nivel que se dio este movimiento del 68. Fíjate que ahorita que hablas de la lucha de los jóvenes, yo nos vamos a desviar, pero es bueno hablar del tema y que así vamos a acabar con ello. Que yo siempre le digo a una persona cuando se está peleando y discutiendo con alguien, vale la pena por lo que estás peleando. ¿Por qué estás peleando? Y ahorita las batallas que libran los jóvenes me van a perdonar y me van a funar, ¿okay? Y no quiero parecer un viejo, son por cosas que no tienen un valor, o sea, real, o aportan algo a la sociedad. O sea, se empiezan a pelear por cosas a veces tan superficiales, y en aras de pelear por cosas superficiales, como si me vas a decir mi pronombre por en vez de luchar por, oye, ya te diste cuenta que te están dando un trabajo donde no te están pagando, no tienes seguro, no tienes algo estable. Entonces, yo siento que los jóvenes se están desgastando en luchas banales, ¿ok? En vez de ver las cosas por las que realmente, o sea, ahorita una persona que tenga 20 años, que entre a trabajar al mercado formal, pagando impuestos o un trabajo formal, no puede comprar una casa. No, y aparte de todas las reformas que se han hecho también, entonces terminas como casi a la bendición de Dios, ahora sí que los jóvenes en ese sentido. O sea, un maestro, un muchacho que empiece y tenga, y mi papá que era maestro, pudo comprar su casa a los 27, 28 años. O sea, y nuestros abuelitos, bueno, no es que eran tiempos antiguos, incluso las devaluaciones eran peor antes que ahorita. Pero bueno, ponte a pensar, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces, ¿por qué no hay una manifestación de decir, bueno, ¿por qué estamos solo rentando y no podemos tener una casa propia? ¿Por qué no puedo tener un sueldo digno que me permita, por ejemplo, en algunos países de Europa, en Italia tienen un horario para la comida y es sagrado. Te vas, convives con tu gente, das ahí una duchita y regresas a trabajar. Entonces, un horario en el que tú puedas ganar con un solo trabajo lo suficiente para estar con tu familia. En otros países sí velan por eso, aquí no. Y hay países que están peores. En Estados Unidos es peor la situación porque ni vacaciones tienen. Entonces, ese tipo de circunstancias que son cosas por las que deberían de luchar los jóvenes. Entonces, o sea, si en algo le aprendes a estas personas es pelea batallas que valgan la pena. Pero acabas de tocar algo. Muchos de los jóvenes hoy por hoy no conocen de esta historia. No les interesa conocer de esta historia. Así es. Y al final de cuentas, yo creo que como siempre he dicho, las redes sociales sí vinieron a ser un beneficio para nosotros por muchos temas, porque puedes saber qué ocurre al otro lado del mundo, porque tienes información a la mano, pero también es nuestro enemigo, porque muchas veces en lugar de, yo creo lo que me dice mi Facebook, lo que me dice mi Instagram, pero ya no me voy a la historia, y como bien decía, ¿no? El que no conoce la historia tiende a repetirla, ¿no? Porque igual digo ahorita, ¿cuántos murieron? Y si supieran lo que hoy los jóvenes están haciendo en México, se vuelven a morir. Exactamente, o sea, ¿qué pensarían estos jóvenes del 68, no? Porque hace unos días se aprobó la reforma energética de Peña, se echó para atrás, o sea, ahora Pemex y Comisión Federal de Electricidad pasan a ser otra vez organismos centralizados, ya no va a poder entrar ninguna empresa particular. Así que gasolina, luz nos las van a cobrar como ellos quieran. No sabemos qué tanto nos va a aplicar la reforma judicial. Los medios de comunicación estamos ahora nos tienen con una lupa porque ya pertenece a gobernación. O sea, cuántas cosas están sucediendo que en realidad estamos retrocediendo sin poner colores, pero estamos regresando a ese partido tricolor cuando nos prometieron algo distinto, ¿no? Entonces, ¿dónde está este movimiento del 68 en el 2024? La cuestión aquí es que así como decimos nosotros, estamos retrocediendo. Eso es muy importante que ver desde nuestra perspectiva. Sí, claro. Porque desde la perspectiva de los que están en esa zona, están avanzando. Entonces, esa es una cuestión en la que la historia siempre la va a contar el que ganó. Entonces, y pues, ¿qué puedes hacer? Pues, desafortunadamente, o sea, ¿qué podría dar ejemplo? O sea, a los jóvenes, ¿yo qué les diría? Me acabo de ver muy viejo en ese comentario. Bueno, alumnos, elige tus batallas y elígelas bien. O sea,
elige luchar por cosas que vale la pena. O sea, no te desgastes funando gente en redes o diciendo, porque las personas no, o el rumbo de la historia no cambia porque canceles a alguien en internet, no cambia porque le digas X o Y cosa o seas un hater y le digas no. O sea, la historia va a cambiar en la medida de que tú digas, bueno, no me vas a modificar esto, no pongo una casa, no te pago impuestos. O sea, vamos a ver quién aguanta más, ¿okay? Entonces, ese tipo de batallas que en otros países se han llevado, han funcionado. Entonces, aquí no. O sea, desafortunadamente, ahorita nuestros jóvenes, pues, no sé si sea correcto decirlo, pero pues los tienen silenciados con una beca, ¿ok? Sí. Ya, o sea... Y entonces podríamos concluir entonces que estamos muy lejos de que un movimiento como ese se pudiera volver a presentar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente el movimiento del 68, aunque digan que nunca se olvida, pero creo que ya lo olvidaron. Muchos nada más el 2 de octubre publican, 2 de octubre jamás se olvidará, no saben que ellos han hecho que este movimiento se olvide. Efectivamente ellos buscaban una mejor libertad de expresión, hoy tendríamos mayor libertad de expresión, como hacer mofa de los gobernantes, tendríamos libertad de reunirnos y ahora enseguida haces una juntita ya con tus vecinos y ya tienes ahí esos vigilantes para ver qué estás haciendo. Entonces todo esto hubiese cambiado, tendríamos un México más sano, yo creo que tendríamos un México más libre, con mejores oportunidades. ¿Cuántas escuelas particulares existen? ¿Por qué? Porque la oferta pública no es suficiente y entonces sigue habiendo esta brecha que este movimiento del 68 buscaba, ¿no? Entonces, si hubiesen ganado esos objetivos, hoy tendríamos mejor calidad de educación, ciencia, tecnología, democracia. Y eso que dices de la brecha de desigualdad, o sea, yo creo que es un tema importante y tal vez, como dice Joaquín, me van a funar, pero las becas que hoy se otorgan, tanto a adultos mayores como a jóvenes, no los ha sacado de la pobreza en sí, ¿eh? Entonces, ¿cuánto te puede durar ese tema de, oye, hoy te dan una beca o una pensión de tanto, pero vas al súper y ya no te alcanza, ya no es lo mismo? Entonces, al final de cuentas, sí creo que no es nada más te entrego dinero por entregar, sino es te ayudo a que tú hagas rendir ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que así debería de ser y así deberíamos caminar, ¿no? A que la brecha de desigualdad y de pobreza se vaya disminuyendo, no por el hecho de que te dé una beca o una pensión, sino por el hecho que te estoy haciendo a rendir el dinero que hoy por hoy te entrego para que tú puedas invertir en algún negocio, en alguna artesanía, en algún emprendimiento que tú puedas realizar. Entonces, el movimiento del 68 buscaba eso, ¿no? Igualdad política, igualdad social, igualdad económica, que hoy por hoy sí hemos avanzado en muchos temas, pero como tú dices, vamos avanzando y después regresamos a lo mismo. Es que eso que decías de los apoyos, a un rico quítale todo y vuelve a ser rico. A un pobre dale todo y vuelve a ser pobre. Entonces, las situaciones, yo creo que lo que tendríamos que entender todos nosotros como mexicanos es que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, y eso está en la educación. Entonces, lo que lucharon en su momento estas personas, y muchos de ellos murieron, ¿okay? Era, yo creo, dar una mejor educación para los mexicanos, para que ellos tuvieran esa oportunidad a futuro de poder tener esa libertad de pensamiento financiera, económica, que les permitiera realmente disfrutar sus vidas. Pero, como bien dicen, yo creo que sí se les olvidó, ¿okay? ¿Sí? Entonces, bueno, para concluir, Ángel, un comentario final. Pues yo creo que tendríamos un México con mayor paz, porque otra cosa que buscaba en el movimiento del 68 era sacar a los militares, sacar a los halcones. Costa Rica es un país, pues, de Latinoamérica que no tiene ejército, y México hoy en día tiene un ejército más grande. Vemos bases de la Guardia ya casi en cualquier punto de la ciudad. Y con un presupuesto triplicado. Entonces yo creo que si el movimiento del 68 hubiese ganado, tendríamos un México más democrático, más sano y con mayor ciencia y tecnología. Fran. Yo creo que el movimiento dejó en algunos una huella que hoy por hoy nos puede ayudar y alentar a que pueden suceder mejores cosas, pero sí creo que hoy por hoy, como ustedes bien decían, al final de cuentas ahí quedó. Y yo sí creo que los jóvenes hoy por hoy tendrían que estudiar, leer, informarse de lo que fue ese movimiento y todos los demás movimientos que se vivieron en nuestro país para conocer la historia y no volver a repetirla.
Muy bien. Pues con eso nos despedimos el día de hoy de ustedes aquí en Hipotéticamente Hablando. Espero hayan disfrutado, saquen sus conclusiones. Y bueno, esto fue Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, Sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.